Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Un saludo de gratitud y gracias a Él estamos aquí y tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a adorarle y agradecerle a Él, Señor. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por la misericordia, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros hermanos, Señor Padre Santo. Gracias porque tú eres el que nos da la vida, Señor Padre Santo. Todo es tuyo, Señor. Nada de nosotros, Señor Padre Celestial. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, Señor Padre Santo. Y para siempre tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú tomando el control de las alabanzas, Señor Padre Santo. Del pastor, Señor Padre Santo. Que lo que diga el pastor, Señor Padre Santo, que se hace por medio de tu presencia, Señor Padre Santo, Todopoderoso, Señor Padre Santo. Sigue hablando a nosotros, Señor, por medio del pastor, Señor, y que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra nos hable, Señor Padre Santo. Gracias por este hermoso momento, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén, amén, Padre. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos y vamos a exaltarle en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Para Él sea toda la gloria y la honra. Decirte que cierres tus ojos ahí donde estás y que vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Dile al Señor allí con tus propias palabras que hable a tu corazón, que hable a tu vida. Siempre que voy a compartir, una de las cosas que digo y oro a nivel personal es: Señor, solo tú conoces el corazón de todos los que van a asistir en este día. Yo no los conozco, yo no sé quiénes van a ir, Señor. Solamente te pido que uses ese instrumento y trae palabra viva. Trae esa palabra que necesita cada uno, Señor, de los que van a escuchar en este momento. Padre, quiero darte gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Quiero darte gracias, Dios mío, porque sé que vas a traer palabra viva y eficaz como siempre lo haces, Señor. Solo te pido, Dios mío, que prepares los corazones de antemano, Señor. Prepara esa tierra en la cual va a ser esparcida la semilla en esta hora, Dios mío, para que dé fruto al 100%. Que nuestra mente esté siempre atento al mensaje, que nada nos distraiga, que no estemos pensando en las cosas de afuera, sino que estemos atentos al mensaje que hoy va a ser expuesto, Dios mío. Trae ánimo, consuelo, Señor, en esta hora a través de tu palabra. Que tu palabra sea un bálsamo, Señor, en esta hora, Dios mío. Y te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Muy bien. Bueno, ese fuerte aplauso al Señor. Yo sé que muchas veces queremos aplaudir, pero yo les pido que no intenten aplaudir tanto, porque a veces me desconcentro yo. Amén. Entonces por dentro dile: Señor, gracias por la palabra. Amén. Muy bien. Filipenses. Hoy voy a compartir la carta de Filipenses, una carta preciosa y extraordinaria, ¿sabes? Esta carta la escribe el apóstol Pablo estando en la cárcel. Se dice que estaba en la cárcel de Roma. Y allí escribe esta carta, no solamente la carta de los filipenses, sino que escribe la carta de Filemón, Colosenses y Efesios. Allí escribe esta carta a estos hermanos allí. Para que entremos un poquito en escena o podamos entender un poco por qué Pablo les escribe esta carta a los hermanos en Filipo. Él, en el segundo viaje misionero, él visita Filipo, ¿ok? Es una colonia en Macedonia que pertenece a Roma, actualmente Grecia. Es la primera iglesia fundada en Europa, ¿ok? Pablo va allí en ese lugar, y para los que toman nota y quieren leer después más adelante, esa visita que Pablo hace misionero en ese lugar se encuentra en Hechos capítulo 16, ¿ok? Hechos capítulo 16 se narra cuando Pablo llega allí. A lo mejor quizás muchos ya han leído esa historia, pero yo te voy a dar un breve resumen. El apóstol Pablo, cuando llega a Filipo, él no ve, o sea, prácticamente no hay judíos, casi todos son gentiles los que están en ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que no había una sinagoga. Para abrir una sinagoga, según la ley, requería mínimo 10 hombres. Si no habían 10 hombres, era imposible que se estuviese una sinagoga. Si no había una sinagoga en ese lugar, quiere decir que había muy pocos judíos. Pero entonces el apóstol Pablo tiene por costumbre, ¿verdad?, que cuando él visitaba un lugar, iba a las sinagogas a hablar del evangelio, a predicarles a sus hermanos. Pero como no estaban allí, él sabía que se reunían en un lugar para orar. Dice que se acerca allí Pablo y Sila.
Y empiezan a hablarles y empieza a predicarle. Y dice que hay una mujer llamada Lidia, en la cual el Señor propone y pone en su corazón escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Y esta mujer, muy atenta a lo que Pablo decía, dice que entró en una convicción, ¿verdad?, donde conoce a Cristo. Ella se convierte en ese momento, los invita a ellos a su casa, y allí en la casa de Lidia él también expone la palabra, y todos los que están en su casa se convierten. Más adelante, después vuelve otra vez Pablo a salir otra vez a evangelizar, a predicar, a anunciar el evangelio, y dice que caminando hay una mujer, una joven que lo ve y empieza a decir unas palabras hacia ellos. He allí siervos del Señor son estos que anuncian el evangelio de salvación. Ella no les conocía de nada. Era primera vez que les estaba viendo. Y volví otra vez, he ahí estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el evangelio de salvación. Pablo se da cuenta de que se está poniendo algo diferente, que aquí hay algo sospechoso. ¿Y qué es lo sospechoso? Que esta mujer, esta joven, tiene un espíritu de adivinación. ¿Estaba mintiendo? No, estaba diciendo la verdad. Pero Pablo se da cuenta que lo que está detrás de esto no es el Espíritu de Dios, sino un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. Y dice que el apóstol Pablo en ese momento agarra, reprende el espíritu que había en esa mujer y sale fuera de esa mujer. Pero el tema es el siguiente, que habían unos hombres que se beneficiaban del espíritu inmundo que atormentaba a esta joven, ganando dinero. Pues resulta que se le fue el negocio. Se le fue el negocio porque esta joven ya no podía adivinar. Entonces levantan falso testimonio, ¿verdad? Lo llevan ante los romanos, dicen que los golpean con una vara, y después que los golpean en una vara, lo meten en una cárcel, en la cárcel más adentro, y con unas esposas y un cepo. La condición del cepo es que tiene que estar prácticamente encorvado, y en el lugar más oscuro, más dentro de la cárcel. Y le dicen al carcelero, vigiladlos. La pregunta es, ¿por qué fue a la cárcel? Porque hizo la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios no van a venir cosas buenas, entre comillas. Digo entre comillas porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ahora ustedes se van a dar cuenta de algo. Cuando Pablo está en la cárcel, resulta que empieza a quejarse. No, él no se queja, él no le dice, Señor, he hecho tu voluntad y estoy en la cárcel. No, dice que Pablo y Sila, estando en la cárcel, comienzan a cantar, a alabar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, a disfrutar, aunque estén allí metidos, a alabar al Señor. Y dice que alababan, cantaban y oraban. Y en ese momento que estaban ellos ahí, todos los que estaban en la cárcel escuchaban lo que estos hombres estaban diciendo. Pero aconteció algo, que donde hay un adorador en espíritu y en verdad, acontecen cosas asombrosas. Y dice que hubo un temblor que movió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. ¿Por qué? Porque hay un adorador en ese lugar. El carcelero, cuando ve todo lo que acontece, dice que sintió tanto temor y pensó por un momento que todos los que estaban presos se habían escapado. Tomando la espada, quiso atravesársela en su cuerpo, hasta que Pablo lo ve y le dice, no lo hagas, no te quites la vida. Todos estamos aquí, no hay ninguno que se haya escapado. Y al ver el carcelero todo lo que acontecía y todo lo que pasaba, dice que se llevó a Pablo y a Silas a su casa, sanaron sus heridas, y este se convirtió porque le dijo a Pablo, ¿qué quieres? ¿Qué necesito hacer? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y así se cumplió la palabra. Fue salvo el carcelero y su casa porque Pablo llegaron a ese lugar, le predicaron el evangelio y todos fueron convertidos en ese lugar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la iglesia en Filipo comenzaron con estas dos familias. Dos familias fue el resultado de una iglesia que comenzó a crecer allí en Filipo, pero dos familias que fueron convertidas de corazón genuinamente y fueron capaces de comenzar a expandir el evangelio a otros, donde fue creciendo poco a poco. Y después ya el apóstol Pablo, sabemos que los dirigentes de allí en ese momento le dijeron al soldado que estaba en ese lugar, suéltenlos y que se vayan. Pero ¿sabes qué dijo Pablo? No, de ninguna manera. Esto no va a ser así, porque ¿sabes algo? Yo soy ciudadano romano. Y cuando Pablo dijo que era ciudadano romano, se asustaron, porque no sabían que habían metido en la cárcel un ciudadano romano. Y Pablo dijo, dígale a ellos que ellos mismos vengan y que ellos mismos estén aquí y que ellos sean quien nos saque. En pocas palabras, que vengan a pedir perdón por lo que han hecho. ¿Qué te parece? Y así fue. Fueron, lo sacaron y el apóstol Pablo siguió su misión, su labor de misionero. Así comienza la iglesia de Filipo. Años después,
Pablo le escribe esta carta estando él en la cárcel. Él estuvo en la cárcel ahí en Filipo, pero en esta vez está allí en Roma, en la cárcel. Y resulta que estando en la cárcel escribe esta carta. Y fíjate una cosa curiosa que quiero compartirles. La palabra que más se repite en esta carta es la palabra gozo y regocijado. Aparece más de 15 veces en esta carta. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre estando en la cárcel le diga al que está libre, gózate, regocíjate, regocijao y gozaos en el Señor? ¿Cómo es posible que este hombre me diga a mí que viva gozoso, a mí que estoy siendo libre? Pero es triste, pero es así. Hay veces que personas que están pasando momentos difíciles le están diciendo a otro que no están pasando penurias, alégrate, disfruta de la vida, ¿sabes? Porque la vida no es lo que podamos poseer o tener, sino la que tenemos en Cristo, estemos donde estemos, ¿sabes? Y Pablo estaba en la cárcel, pero no perdió el gozo. Él seguía siendo una persona que bendecía aún estando en la cárcel a otros que estaban afuera. Ahora, fíjate algo. En el capítulo 1, versículo 12, Pablo sabía que todo lo que a él le pasaba siempre era para el progreso del Evangelio, siempre era para que el reino de Dios se expandiera. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. Ha sido para el bien, hermanos. Todo lo que me pasa ha sido para crecimiento, para el fortalecimiento de muchos hermanos que están viendo incluso la condición en la que yo estoy. Versículo 21. Vamos a estar saltando aquí mismo, vamos a estar estudiando la carta de Filipenses. Versículo 21, en el capítulo 1. Porque para mí el vivir es ¿qué? Y el morir. Esto es algo que prácticamente es imposible entender. Humanamente, ¿cómo tú puedes decirle a alguien, mira, si yo muero, es ganancia? Esto para el hombre natural es locura. Pablo dijo, estas cosas para el hombre natural es locura, no la entiende. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos ustedes y yo somos peregrinos, tarde o temprano vamos a morir. Unos se van antes, otros se van después. Pero es que nosotros no debemos preocuparnos tanto por nuestra estancia aquí en la tierra, sino para dónde vamos después de aquí de la tierra. Eso es lo que tenemos nosotros verdaderamente que estar atentos. ¿Para dónde voy? Porque ¿sabes algo? El periodo que vas a vivir aquí en la tierra, que no sé cuánto será, porque cada vez la vida del hombre se va acortando. Ya casi 80 años es como decir, qué milagro, 80 años. ¿Por qué? Porque se está acortando. Ustedes ven a los jóvenes con 21 y me duele la espalda, me duele la rodilla. Están hechos polvo. Y tú dices, pero con 15, 20 años estás hecho polvo, pero muchacho. Porque parece que el cuerpo del hombre cada vez se va deteriorando. ¿Y sabes qué está haciendo eso? La maldad. La maldad va deteriorando tanto el cuerpo humano como la naturaleza, como todo su entorno. ¿Cuánto tiempo vas a durar aquí en la tierra? Porque el tiempo que dures aquí en la tierra va a determinar tu eternidad. ¿Te has dado cuenta? Ese periodo de tiempo que tú dices, 80 años es mucho. Bueno, 80 años va a determinar dónde vas a estar. O eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. ¿Me creas o no me creas? Es la verdad. Yo no te estoy diciendo aquí algo que me he inventado, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces no pongas tanto la mirada en las cosas de aquí de la tierra, sino al contrario, mira las cosas donde vas a estar eternamente. Y preocúpate más por hacer tesoros en el cielo y no tanto en la tierra. Y Pablo está diciendo estas palabras que las leemos, pero parece que son una palabra muy bonita, pero hay una profundidad tremenda, porque él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y si yo te pregunto, hermano, ¿para ti el vivir qué es? El fútbol. ¿Para ti el vivir qué es? Oh, si a mí la belleza, yo es que siempre me la paso pintándome, arreglándome. Para ti el vivir ¿qué es? Viajar, conocer el mundo. Para mí eso es vivir. Pues Pablo dice, no, para mí el vivir, ¿sabes qué es? Cristo. Yo vivo para Cristo, hablo por Cristo, pienso en Cristo, todo gira en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de mi vida, hermano. Él fue el que pagó el precio que tú y yo teníamos que haber pagado, ¿sabes? Y ahora, ¿cómo es posible que vamos a querer tomar la bendición del Señor, pero vivir a mi manera? Eso no va de la mano. Porque si Cristo entregó su vida y lo dio todo, Él está buscando que tú y yo lo demos todo también para Él. Y que podamos decir, mientras esté con vida, vivo para Cristo. Quiero hablar de Cristo. Mire, una persona cuando tú escuchas lo que más habla es lo que más ama.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando esa persona habla siempre muchas cosas y la conoce muy bien, es lo que le apasiona, es lo que más le gusta. Y cuando una persona vive para Cristo, se sabe. Se conoce una persona que vive para Cristo. ¿Por qué? Porque habla de Él. Le conoce perfectamente y se expresa de Él muy bien de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo decía, bueno, mira, yo sé que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, pero es que si vivir esto ayuda para el reino del Señor, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo sabía que era un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Para qué? Para poder alcanzar a muchas almas más. Ayer teníamos una reunión aquí de jóvenes y un joven me hizo una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y dice, bueno, si morir es ganancia y de repente dice que nuestros días se alargarán si hacemos ciertas cosas que nos dice la palabra, no entiendo. Si para mí, si yo muero es ganancia, entonces ¿por qué me va a alargar los días? Y yo le digo, bueno, porque hay algo muy interesante. Tú imagínate que todos nosotros, por cuanto hemos creído en Cristo, nos vamos de este mundo. Y entonces, ¿quién le predica a aquellos que necesitan de Cristo? Entonces quiere decir que mientras yo esté en la tierra, hay un propósito en nuestras vidas. Hay un propósito. Y el propósito no es alcanzar ni conquistar las cosas que tú te propones humanamente, sino lo que Dios te ha alcanzado a ti. De hacer la voluntad del Señor. Y hay un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es alcanzar, como dice Pablo, hermano, yo sé que esto, al contrario, va a ser para bendición a vosotros. Pues bueno, que el tiempo lo decida el Señor. De repente encontramos nosotros, cuando vamos a más adelante, en capítulo 2, versículo 14, donde dice, haced todo, hermanos, sin murmuraciones y contiendas. Cuando vas a hacer algo, no te quejes, no estés murmurando, no te estés quejando a los otros o criticando, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es lo que nos va a hacer ser diferente a esta generación? Que no estamos quejándonos, que no estamos criticando, que no estamos murmurando, sino que todas las cosas las hacemos con gozo y con alegría para el Señor, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Te das cuenta? Tú eres una luz que debe brillar aquí en el mundo. Te imagínate que tú digas en tu trabajo, yo soy cristiano, y la gente dice, no, él es cristiano. Mira, perdona, él es cristiano. Y todo el rato está, qué frío hacia aquí, este hombre no hay quien lo aguante, aquí que es insoportable. ¿Y esa es tu conducta? ¿Y dices que eres cristiano? Mejor quédate callado, mijo. Porque para decir que eres cristiano y tienes ese comportamiento, ¿sabes algo? Estás dejando al Señor muy mal. Porque la gente al ver tu comportamiento va a decir, ¿y así son los cristianos? Pues ¿para qué me voy a convertir? Si mira cómo viven, peor que yo. Entonces nosotros tenemos que reflejar, y dice, como luminares, demuestren quiénes somos, hijos de Dios. Y la gente, sin que tú hables, tiene que decir, tú tienes algo diferente. Sí, tú tienes algo diferente. Hay como una paz, hay algo en tu rostro que habla cosas diferentes. Y ahí tú le vas a decir, soy un hijo de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. Y la gente tiene que notar eso. Y Pablo exhorta a que no estemos murmurando ni estemos con contiendas, sino que seamos luminares en este mundo en el que estamos. Fíjate lo que dice Pablo también en el capítulo 3, una de las cosas que dice, hermanos, yo tengo muchas cosas de qué presumir, muchísimas. Pero sin embargo, mira lo que dice. No teniendo confianza en la carne, ese está al final del versículo 3, no teniendo confianza en la carne, entra en el versículo 4 diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, hermanos, si alguien tiene que presumir, ese era Pablo. Y fíjense el currículo de Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y empieza su currículo diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley,
fariseo, o sea, era un hombre conocedor de la palabra extraordinariamente. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, era un hombre que prácticamente envidiado por muchos. Envidiado por mucho, un conocimiento de la palabra, un hombre que ha nacido en una buena familia, un hombre que tenía doble ciudadanía, estudió bajo los pies del mejor maestro en aquel momento que era Gamaliel. O sea, prácticamente él podía decir, lo tengo todo, soy un hombre respetado. Pero cuando conoce a Cristo, ahora su expresión es la siguiente, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y lo tengo por qué? Por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes realmente lo que dice la traducción? Estiércol. Eso es lo que dice Pablo. Yo todas esas cosas para mí ahora que conozco a Cristo son estiércol. No sirve de nada, todo es vano y pasajero. Yo lo que busco es la excelencia, busco el amor de Cristo. Eso es lo que me preocupo, de agradar al Señor en todo momento y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino buscando lo que el Señor busca, ¿sabes? Nunca vas a ver la gloria, nunca vas a ver la bendición si no te niegas a ti mismo. Si tú pones en primer lugar tu título, si tú pones en primer lugar tu apellido, si tú pones en primer lugar las cosas materiales, estás poniendo al Señor en otro lado. El primer lugar en tu vida tiene que ser Cristo. Y todo lo demás, como dijo Pablo, Señor, es basura. Yo no voy a poner mi confianza en alguien o en algo. Mi confianza siempre está puesta en ti, Señor. Y mira lo que Pablo renunció. Y él dice, yo era celoso de la ley, tanto que perseguía a los cristianos y los encerraba en la cárcel. Fíjate tú la conducta de Pablo en ese momento, y se dio cuenta que todo era vano. Vamos al capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Mira lo que Pablo dice. No que lo haya alcanzado ya. Fíjate que Pablo es un hombre que ya tiene recorrido, una madurez extraordinaria, y sin embargo dice y reconoce, hermano, todavía no lo he alcanzado todo. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Qué significa asir? Alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y esto es muy interesante y presta mucha atención, porque Pablo está diciendo, hermano, algo hago y me propongo y me esfuerzo. Pablo, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo, ¿por qué te expresas así? Porque sabes algo, Pablo sabe que una persona cuando tiene un encuentro con Cristo, lo primero que tiene que aprender es a olvidar el pasado. Tú no puedes seguir a Cristo teniendo la mochila del pasado. Porque la Biblia nos enseña que en Cristo somos nueva criatura, que las cosas viejas quedaron atrás y ahora todo es hecho nuevo. Tú imagínate Pablo, que es convertido en Cristo y ahora comienza a pensar que él agarró a muchos hermanos de él, los sacó de las casas arrastrados por la ciudad, los metió en la cárcel, incluso fue uno de los hombres que dio su voto, o sea, dio la autorización prácticamente para que muriese el primer mártir en ese momento, que fue Esteban. Sería una tortura para él. Estaría viviendo diciendo, Señor, fui un hombre despiadado, fui un hombre malo, fui un hombre que le hice mucho dolores y mucho daño, Señor, a tus hijos. Pero Pablo entendió que todo lo hizo en su ignorancia. Muchas de las cosas que tú hacías antes de conocer a Cristo, lo hacías en ignorancia. Y muchas de las cosas que acontecieron, ¿sabes?, no estaban bajo tu control. Pero sin embargo, ahora en Cristo, el Señor está y te cuida y te guarda, y no tienes por qué estar siempre pensando en el pasado. Deja de vivir en el pasado, porque esa mochila no va a dejar que puedas alcanzar las cosas que vienen por delante. Pablo dice, una cosa hago, y esa es olvidar el pasado y extendiéndome a lo que tengo por delante. Hermano, por delante tienes grandes bendiciones que el Señor tiene preparada para tu vida. Deja de vivir ya en el pasado. ¿Sabes? El pasado ni existe, no existe. ¿Sabes dónde está el pasado?
aquí en tu mente, solamente, aquí. Y la pregunta que podríamos hacerle al Señor es: Dios mío, ¿por qué no me has dado la oportunidad o haces algo para que ese dolor y ese sufrimiento del pasado se me borre de la mente? No quiero recordarlo. ¿Sabes por qué? Para que recuerdes de dónde te sacó, de dónde te liberó, de dónde te guardó, de dónde te cuidó, y le des la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tenemos que ser conscientes nosotros. ¿Y sabes algo? Cuando una persona perdona, es una persona que recuerda sin dolor. Eso es el perdón. El perdón no es olvidar. Si a ti te dicen: no, tienes que perdonar y olvidar, jamás en la vida vas a olvidar. No se olvida. Pero una persona que ha entendido lo que significa el perdón sabe recordar y no tiene dolor. Ahí entendiste que has sido sanado. Y hay muchas veces que necesitamos ser sanados del corazón, porque si no eres sanado del corazón, dice la Biblia que hay una raíz que empieza a expandirse, y esa raíz se llama la raíz de la amargura, en la cual no te deja vivir a ti, y aparte dice que escupes veneno y haces daño a los demás porque es contagiosa. Y empiezas a hablar de otras personas mal. Es más, la otra persona empieza también a odiar a esa persona y no le hizo nada. ¿Y todo por qué? Porque tú le hablaste a esa persona. Si algo tienes que hacer, habla con Dios, desahógate con el Señor, pero no permitas que esto siga más. Y versículo 14 dice: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo tenía su identidad clara, no era un hombre perdido, no era una mujer perdida que iba por el mundo, que no saben para dónde van. ¿Sabes algo? Una de las cosas que me estoy dando cuenta, sobre todo en la juventud, que es que tienen falta de identidad. Siempre están buscando a alguien a quien imitar, alguien que sea como su reflejo para poder obtener lo que él obtuvo. Bueno, si a él le fue bien, a mí me va a ir bien, y quieres imitar a otros. Mira, tu identidad ya te la dio el Señor. Tú eres perfecto en Cristo, ¿sabes? No tienes que imitar a nadie ni imitar a alguien. Si quieres imitar a alguien, imita a Cristo. Imita a Cristo y tú vas a ver tu vida, cómo la vas a disfrutar. Cada momento de tu vida la vas a disfrutar. No solo disfrutar, sino aprovechar. Porque la juventud hoy por hoy no está aprovechando bien el tiempo. Se les está yendo. El mundo te tiene tan distraído con tantas cosas que no te estás dando cuenta que el Señor tiene un propósito en ti. Y cuando abras los ojos, quizás ya tienes 50, 40 o vete a saber las edades que tú tienes. Abre los ojos ahora y entrégale tu vida al Señor y aprovecha que ahora que eres joven y tienes fuerza, puedes servirle al Señor con mucha pasión. Pablo sabía que tenía que renunciar al pasado, que tenía que poner su mirada hacia adelante y tenía que llegar ¿a dónde? A la meta, a ese lugar donde el Señor le había llamado. Capítulo 4, versículo 6. Y este es un versículo que yo no sé si muchos de ustedes los han leído o no, pero para mí a nivel personal ha sido de mucha bendición. Y escucha y presta atención porque esto es palabra de Dios. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Estás escuchando? Por nada estéis afanosos. Señor, pero es que sabes, si yo te cuento lo que me está pasando, no. Yo te estoy diciendo que lo que estás viviendo, lo que está pasando, no te afanes. No te afanes. Dios no quiere que vivamos afanados. Y ahora prestemos atención, ¿por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. ¿Qué debo hacer? No afanarme, sino orar. Orar a Dios. Y cuando yo oro a Dios en oración y ruego, entonces el Señor, ¿qué hace? Obra. El Señor escucha. Vale, pues entonces lo que tengo que hacer cuando mi corazón se afana es orar. Es orar. Yo no tengo que ir a quejarme en la persona, a mi pareja, a mi matrimonio. No. El Señor me está diciendo, ora. Y dice, con oración y ruego y con acción de gracia. Cuando uno da gracia es porque ha recibido. ¿Sí o no? Gracias. ¿Por qué? Porque pasó algo, recibí algo. Ahora, aquí en la oración, fíjate que el Señor nos enseña que cuando estés orando, des gracia. Señor, ¿pero por qué? Porque la gracia es el acto de fe de que vas a recibir. Fíjate lo grande y maravilloso que el Señor nos muestra aquí. Ora, muy bien, ¿ya oraste y diste gracia? No, Señor, ¿y por qué no diste gracia? Malagradecido. Eso es lo que somos muchas veces. Oramos y nunca damos gracia. Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, mira lo que estoy pasando, Señor, y queremos, y el Señor toma nota, y el Señor empieza a obrar, pero nos damos gracia. ¿Y sabes quién nos enseñó esta regla espiritual? ¿Quién la hizo?
Jesús. ¿Cuándo? Cuando se presentó en la familia de Lázaro. Jesús cuando llega y ve el ambiente y todos están llorando, hay una incredulidad terrible en ese lugar. Lázaro ya lleva 3 días muerto y llega a ese lugar, ¿sabes? Y cuando se presenta, 4 días, y cuando se presenta, dice unas palabras extraordinarias. Dice, quitad la piedra. Y llega una de las hermanas de Lázaro y le dice, Señor, ya hiede, no hagas eso. ¿Y qué dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No hemos hablado este asunto? ¿Y sabes qué dice el Señor? Dice, Señor, Padre, te doy gracias. Gracias porque yo sé que tú me oyes, pero he hecho esto por causa de la incredulidad de esta gente para que se dé cuenta quién soy yo. Lázaro, ven fuera. Y ahí aconteció el milagro. ¿Qué hizo? Dio gracias. ¿Cuándo? Antes de decir la palabra, porque él sabía que se iba a acontecer eso. No hay un corazón con más fe que sea agradecido antes de que tus ojos vean. Eso manifiesta que tienes fe. Que la gente diga, ¿por qué das gracia? Porque el Señor obró. Pero yo no he visto nada, pero lo va a hacer. Porque mi Dios es poderoso y yo he confiado en Él. Y aquí nos está diciendo que nosotros no te debes afanar, sino que debes orar, que debes dar gracias al Señor y entonces va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una bendición, hermano, es una palabra de Dios que se cumple. Esto es real y hay gente que vive afanada porque no cumple esta palabra. Hay gente que vive preocupada porque no cumple esta palabra. Hay gente que vive con cierta incertidumbre porque no viven la palabra. La palabra es el manual para poder vivir una vida como dice el Señor, como Él quiere. ¿Estás afanado? Aquí te dice qué debes hacer. Ora al Señor. Dale gracias al Señor. Y cuando tú confías en el Señor, hay una paz en tu corazón. A pesar de lo que esté pasando, puede venir una crisis, te pueden echar del trabajo, puede venir un tema de enfermedades, pueden acontecer algo terrible, entre comillas digo, ¿sabes? Porque humanamente lo llamamos terrible, pero a lo mejor es el paso para la bendición grande que el Señor va a hacer en tu vida. Porque Job tuvo que perder todo lo que tuvo que perder para decir que ahora de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea que para pasar de un nivel a otro tuvo que pasar lo que pasó. Y uno le dice, pero eso fue una desgracia. Bueno, pero esa desgracia es para ti o para nosotros. Pero eso es lo que te va a acercar a Dios. Eso es lo que va a hacer ver la mano de Dios. Y muchos, escúchame bien lo que te voy a decir, muchos de los que están aquí hoy han llegado a los caminos del Señor por lo que aconteció, por lo que pasó en tu vida. Si no fuese sido por eso, tú no estarías en los caminos del Señor. Y la realidad es que el hombre es un orgulloso y un prepotente que hasta que no se ve en el fango y hasta que no se ve humillado en este mundo, no va a los pies de Cristo. Porque una vez llegó a la iglesia un hombre muy triste mientras predicaba toda la predicación llorando. Cuando terminó la predicación se me acercó y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, vamos a hablar. Y me dice, mira, ¿sabes algo? No entiendo muchas cosas por qué la vida es así. He sido un hombre que he cumplido, un hombre que he llevado toda mi casa, he trabajado, me he esforzado, he amado a mi mujer y no entiendo por qué mi mujer me traicionó y me dejó. No lo entiendo, todavía me pregunto y no lo entiendo. ¿Por qué pasan todas estas cosas en mi vida si he hecho todo lo bueno? Y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque si no hubiese sido así, tú no hubieses entrado por esa puerta a buscar un rayo de esperanza a tu vida. Porque si lo hubieses hecho antes, quizás tu matrimonio no hubiese caído en lo que cayó. Muchas cosas permite el Señor y ¿sabes algo? Se manifiesta la misericordia. Y es algo entendible humanamente, Señor, ¿cómo es posible que tu misericordia se manifieste en dolor? Por amor. Porque si no es así, no llegas a los pies de Cristo. Pero mantente en los pies de Cristo. Mantente buscando siempre la presencia del Señor continuamente en nuestras vidas. Vamos al versículo 10. ¿Están cansados? No, yo voy por la mitad, Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Dice, ustedes siempre han estado atentos del ministerio, de mi vida. Siempre han aportado y han ayudado económicamente donde siempre me he encontrado necesitado. No lo digo
porque tenga escasez. Fíjate Pablo lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta palabra es hermosa. ¿La podríamos aprender de memoria? ¿Podríamos repetirla? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra vez. Ahí está. No lo olvides, porque Pablo dijo, esto lo aprendí. Esto, ¿y sabes cómo se aprende? No de memoria, como lo estamos hablando ahora. No, yo te he enseñado las palabras, pero esto se aprende viviendo. Cuando Pablo dice, yo he aprendido, es porque lo he vivido. Y nosotros tenemos que aprender también. Tú tienes que aprender a contentarte, cualquiera que sea tu situación. Y fíjate lo que dice Pablo aquí a continuación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Quiere decir que Pablo pasó escasez. Llegará un momento en su vida que tenía escasez. Gloria a Dios por la escasez. Amén. Bueno, los tres que lo han dicho. Gloria a Dios por la escasez y gloria a Dios por la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener... Ay, Pablo, ¿pasaste hambre? Sí, mi hijo. Pablo pasó hambre. No como los falsos predicadores que dicen que si estás pasando necesidad o tienes hambre es porque no estás bien delante de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque hay un momento en la Biblia donde habían dos discípulos que iban camino a la oración y se encontró un hombre que mendigaba y pedía dinero y le decía, mira, ¿sabes algo? No tengo. Pedro dice, Juan, ¿tienes algo ahí para darle? No, yo tampoco, no tengo nada. Estamos, diríamos en Venezuela, más limpio que el talón de la bandera. No tenemos nada. Pero ¿sabes algo? Lo que tengo te doy. Toma tu lecho y levántate en el nombre de Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos, el poder de Dios, ¿sabes? ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirve el dinero? Si después vamos a estar por allí deseando, buscando el placer o la llenura en otras cosas, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo. ¿Sabes que tenemos? Lo que el hombre no puede comprar con dinero. Y eso es ser enriquecidos en el Señor. Amén. Y Pablo está diciendo aquí, ¿sabes algo? He sido enseñado en estar saciado para tener hambre, así para tener abundancia, como también para tener necesidad. Y después dice una palabra extraordinaria que todos se quieren aprender de memoria. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Nos aprendemos este versículo desde pequeño, de toda la vida. Ay, el versículo, ponlo aquí, todo lo puedo en Cristo. No, pero pon al lado, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Donde pongas todo lo puedo en Cristo, pon arriba, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque siempre agarramos el versículo más bonito. Ay, qué precioso, Señor. E incluso lo sacamos de contexto. Porque fíjate en el contexto que está. Pablo está hablando de necesidades. Pablo está hablando en momentos difíciles. Pero muchos agarran y dicen, esa será mi próxima pareja porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este coche será mío porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vanagloriosos. Busca las cosas del Señor. Todo lo puede en Cristo buscando el reino del Señor. Amén. Y Pablo aquí dice verdaderamente que aprendió. Y uno puede decir, Pablo, pero ¿tú aprendiste? Sí, hermano. Pablo aprendió. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que entre más conocemos al Señor, nos damos cuenta que menos sabemos. Eso es lo hermoso del Evangelio. Una persona que lee, una persona que estudia, una persona que se inunda en el amor de Cristo, se da cuenta que no sabe nada. Que no sabe nada. Y que necesitamos cada vez más saber y entender los misterios y las cosas que muestra la palabra y todo lo que dice el Señor. Y nos damos cuenta de que siempre hemos estado haciendo las cosas mal, pensando que hacíamos las cosas bien. Y qué bueno que Dios siempre se manifiesta a la luz de la palabra. Ahora bien, vamos a un versículo, vamos para atrás, capítulo 1, capítulo 2. En algún momento alguien se te ha acercado y te ha dicho, ay hermano, tengo un sentir. ¿Alguna vez te ha acercado así? A mí mucho. Ay, tengo un sentir de Dios que, no sé, de viajar. Yo tengo un sentir de Dios y estos sentires que uno dice, qué sentir más raro a esta persona. Bueno, la Biblia dice que hay un sentir.
pero estos sentires la gente no quiere, esto no lo quiere sentir. Ellos quieren sentir lo que le beneficia, lo que ellos quieren. Pero el apóstol Pablo, en su sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, dice: hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el Señor tuvo este sentir. A ver qué sentir tuvo el Señor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el sentir que tenemos que tener tú y yo. ¿Cuál es? Despojarnos. Despójate. Deja de agarrarte y de aferrarte. Porque cuando te agarras y te aferras a ciertas cosas, impiden que alcances las bendiciones de Dios. Mira, en la Biblia hay un hombre, un joven, que por aferrarse y agarrarse, no obtuvo la salvación. Y fue el único que tuvo un encuentro con Cristo que se fue peor de lo que llegó. Se fue peor de lo que llegó. Llegó corriendo, llegó postrándose y reconociendo quién era Él. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, todo lo he guardado desde mi juventud. Oh, qué joven, rico, quizás hermoso, impecable. Quizás todas las mujeres estaban detrás de este joven. Ha cumplido la ley, todo. El Señor, como sabe todas las cosas, indaga en lo más profundo de su corazón y se da cuenta que no has cumplido toda la ley. No la has cumplido, presumes, pero no la has cumplido. ¿Por qué, Señor? Podría haber dicho, yo lo cumplo todo. No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú tienes otro Dios. Porque no se pueden servir a dos dioses. Porque amarás a uno y reprocharás al otro. Y Él lo ve en lo más profundo de su corazón y se da cuenta que hay otro Dios en su corazón. Y automáticamente le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Le dolió. No quiso renunciar, no quiso despojarse. ¿Quién se lo estaba diciendo? Lo que dice el apóstol Pablo, que está diciendo aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Le está hablando. ¿De qué me estás tú presumiendo, chico? Dime. Si yo he renunciado el ser igual a Dios, me he despojado de todo para hoy yo tener una conversación contigo. ¿Y tú te agarras a las riquezas de este mundo? ¿Y tú te agarras a las cosas que te ofrece este mundo tan vano para darle la espalda al Señor? Aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, aquel que pagó el precio por nosotros. Somos capaces de decir, no, yo no voy a renunciar a esto. Qué poco amamos a Cristo. Porque el amor del Señor se manifestó en la cruz del Calvario. Pero sabes, detrás de todo despojo, detrás de toda renuncia, detrás de todo sacrificio, hay honra. Hay honra, porque el Señor dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria Dios Padre. Ahí está la gloria por cuanto se despojó. Y todo aquel que se despoja, todo aquel que renuncia, todo aquel que sacrifica por servir y seguir a Cristo, el Señor lo va a bendecir. El Señor va a honrar ese acto, ¿sabes? No va a pasar desapercibido. Quizá la gente no sabe el sacrificio que estás haciendo. Quizá la gente no entiende por lo que estás pasando, pero Dios sí. Dios sabe lo que tú estás pasando y lo que estás haciendo y la renuncia que has hecho. ¿Para qué? Para agradar a Él. No va a pasar desapercibido tu lágrima jamás. No va a pasar desapercibido esa oración que quebrantaste, ese corazón quebrantado delante de su presencia, reconociendo que no puedes con esa carga. No va a pasar desapercibido delante del Señor. Quiero terminar con este versículo. Capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees? Cristo ha empezado una obra en ti. Cristo empezó una obra en tu vida. Y Él no la va a abandonar. Él no abandona. Él dice que la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Señor, pero estoy pasando ciertas cosas. Da igual, eso no significa que te ha abandonado. Eso significa de que te ama. Como dije ayer, el Padre al que ama, disciplina. Disciplina. Y pasas por pruebas, sí. Y aflicciones, sí. Y no las vas a entender, es verdad. Ya lo dice la Biblia. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria de Cristo es tu victoria. Esa victoria de Cristo es tu victoria. ¿Y sabes cómo te llama la Biblia y cómo nos dice a nosotros? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No vivas como un derrotado o como una derrotada. No vivas como que el mundo está en tu contra. Claro que el mundo está en tu contra. Tú no tienes que darle tanta importancia a lo que tus ojos ven. Dale importancia a lo que Dios está haciendo en ti. Dale importancia a esa obra preciosa que el Señor está haciendo. Y sabes que lo que está haciendo no está haciendo la obra tanto exterior, sino interior. Porque el Señor lo que más le preocupa es tu corazón y no tanto lo externo. Porque lo interno es lo que manifiesta lo externo. Él empieza desde adentro y Él está moldeando esa obra interna en ti, la está perfeccionando. Y para perfeccionarla, como hace el alfarero, le va dando forma. Y cuando la forma no está haciendo lo que el alfarero quiere, vuelve a estropearla y vuelve a empezar. Y Él es el alfarero y tú eres el vaso de barro. Tú y yo somos ese vaso. Y Él le va a dar forma, ¿sabes? Y cada forma quizás va a doler. Y cada forma quizás no la vas a aceptar. Pero Él dice, tranquilo, porque va a terminar una obra maravillosa en ti. Estoy moldeando, estoy haciendo algo hermoso que cuando te des cuenta vas a ver que todo valió la pena. Vas a ver que esa gente que te dejó, esas personas que no te seguían, valió la pena que se fueran. Que valió la pena esa prueba, que valió la pena las circunstancias, que valió la pena todo aquello que el Señor permitió que pasáramos, valió la pena. Y le vamos a decir, Señor, gracias. Gracias por haber llegado a este lugar. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque me elegiste. Gracias porque pusiste tu mirada en mí, Señor, siendo un hombre pecador, siendo un hombre que te falla, siendo una persona, Señor, con tantos defectos, aún así me elegiste. Pero ¿sabes qué dijo el Señor al pueblo de Israel? No se suban arriba, no se crezcan ustedes, porque yo soy vuestro Dios. Al contrario, quiero que sepan que yo os elegí a vosotros porque eran el pueblo más débil, el más pequeño, el más vulnerable. Y por eso los elegí, para que mi gloria se manifieste en vosotros. Y el Señor te eligió no por tus virtudes, no porque sepas idiomas, no porque se te dé muy bien y memorizar muchas cosas, no te eligió por eso, ¿sabes? Él te eligió por tus carencias, porque en tu carencia se va a glorificar Él, para que tú no te lleves la gloria. Y ahí va donde vamos a decir como el apóstol Pablo le dijo al Señor, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, Señor, gracias. Gracias porque me elegiste, Señor. Gracias por tanto amor derramado por mí. Yo no entiendo cómo hay personas que son creyentes y dicen, me siento solo, me siento sola. ¿Cómo puedes tener ese sentimiento? ¿Cómo puedes llegar a decir que te sientes sola o te sientes sola si alguien te amó como nunca antes te ha amado a alguien? Esa persona te amó más que tus padres, esa persona te amó más que tu esposa o tu esposo o más que tus hijos. Te amó con un amor incalculable. ¿Sabes por qué? Porque dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Pero no solamente dio su vida por ti, sino que esa muerte te trajo a ti salvación y vida eterna. Pero no solamente eso, sino que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que te sientas solo? ¿No será que no le buscas? ¿No será que eres tú el que no buscas de Él? Porque Él siempre ha estado a tu lado. Él siempre te ha cuidado y te ha guardado y ha cumplido su palabra. Somos nosotros que le hemos dado la espalda. Y a raíz de eso nos sentimos solos. Porque una persona que ama a Cristo, una persona que busca su nombre, una persona que tiene comunión con Cristo, nunca se siente solo. Aunque todos te den la espalda, tú vas a tener un gozo y un resplandor en tu rostro porque sabe que Cristo está contigo. Y que nunca te vas a sentir solo y que Él ha prometido siempre
siempre que va a estar a tu lado. Es más, ¿sabes qué nos dijo? Donde yo estoy, vosotros también vais a estar. Yo prepararé morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tienes una morada. Y tú dices, sí, yo tengo una casa, pues eso significa morada, un lugar donde vas a estar. Sí, Anderson, yo tengo mi casita. No, yo no hablo de tu casita. Cristo dice una morada en los cielos. Es más, te digo algo, la Biblia de Apocalipsis dice que Dios te va a dar un nuevo nombre. No, yo me llamo, tú tienes un nuevo nombre que dice que ese nombre está escrito en una piedrecita blanca y se te va a dar. Y ese nombre te va a identificar como persona. Como persona. Ese nombre está reservado para ti, en el reino de los cielos. No vivas tan afanado y preocupado por las cosas de este mundo. Pon la mirada en Cristo. Sigue perseverando y sigue adelante. Que vendrán tiempos difíciles, sí, pero no importa. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde aumenta todo este desastre, aumenta las bendiciones de Dios. Yo tengo que poner mi mirada en las promesas del Señor y no en el caos y en el desastre de este mundo. Y si naciste y encontraste a Cristo, o Cristo te encontró a ti, es porque hay un propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Cristo te ama. Cristo te ama. Y Él entregó su vida. Él entregó su vida para que tú y yo podamos vivir con gozo, con alegría, con bendición y sobre todo con vida eterna. Esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Esa es la vida eterna. Y quizás nosotros como hombre o mujer, humanos, hay cosas que se nos escapan del entendimiento, porque la Biblia dice que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y muchas cosas no vamos a entender en la vida, pero déjame decirte que muchas de ellas nos van a acercar a Él. Por mucho que no entendamos, si eres obediente, te va a acercar al Señor. Porque Cristo murió, Cristo padeció, pero ¿sabes? Todo lo hizo por obediencia. Todo lo hizo por obediencia. Y el Señor y el Padre lo honró. El Padre lo honró. Qué bueno saber que el Señor está contigo. Qué bueno saber que Dios te ama. Qué bueno saber que todas las cosas te ayudan para bien a los que aman. Escucha, a los que aman a Dios. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber que a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores, hay un Padre tan amoroso que dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. No para juzgarte ni para señalarte. Fíjate que es un Padre tan grande y maravilloso que no te va a señalar, sino que te va a perdonar por cuanto confiesas tus pecados. Él solamente espera que los confieses. Y dice que más nunca se acordará de ello. Que lo echa a la profundo de la mar y te restaura y te sana. Ese es tu Padre. Ese es tu Padre que te ama. Un Padre que se compadece de ti, de tus dolores, tus sufrimientos. Un Padre que conoce tus lágrimas. Un Padre que sabe discernir tu corazón y tus pensamientos en la intimidad. Cuando mucha gente no entiende ni te comprende, hay un Dios todopoderoso que sabe lo que estás pasando, que sabe lo que estás padeciendo, que sabe lo que estás sufriendo y que incluso logra interpretar tus lágrimas en ese momento de dolor, porque solo Él te conoce. Qué hermoso cuando uno tiene un encuentro con Él. Qué hermoso saber que llegó en el momento oportuno a mi vida. Y llegó también en el momento oportuno en tu vida, cuando menos lo pensaba, ahí llegó. Y hoy está aquí. Hoy su presencia está en este lugar. Y hoy está tocando el corazón, porque el Señor es un caballero. Aunque tenga la llave, no abre la puerta. ¿Estás escuchando? Aunque Él tenga la llave, no abre la puerta. Él está afuera. Él está tocando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Su voz está golpeando en este día la puerta de tu corazón. Porque has cerrado la puerta y lo has dejado afuera. Lo has dejado afuera y no te has dado cuenta. Y hoy está tocando la puerta.
Y hay una voz que has estado escuchando en todo este sermón. Hay una palabra que has estado golpeando tu corazón. Y es la voz del Señor que te dice: hijo, aquí estoy. Hijo, aquí estoy a la puerta. Si tan solo la abres, quiero que sepas que yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Yo seré tu descanso y tu refugio. Pero solamente dame la oportunidad de abrir la puerta. Y yo no sé si aquí hay alguien que le gustaría dar ese paso y de decir: yo quiero abrir la puerta. Yo quiero dar la oportunidad, Señor, que entres a mi vida. He estado durante mucho tiempo haciendo las cosas a mi manera. He hecho lo que me ha placido y lo que he querido y nada me ha resultado. Pensé que todo lo controlaba, pensé que todo lo sabía, pero aquí estoy, peor que antes. Solamente quiero decirte algo: dale la oportunidad al Señor. Ya que has experimentado tantas cosas, por lo menos dale la oportunidad a aquel que te ama. Si aquí alguien está escuchando la voz de Dios, si está escuchando esa mano que golpea tu corazón y quieres aceptar a Cristo, escúchame bien, esto es para los que no han aceptado a Cristo. Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, a Cristo como aquel que guíe tu vida, que solamente conoce tu corazón. Levanta tu mano y déjame orar por ti. Dale la oportunidad al Señor. No se trata de un hombre, no se trata de Dios. Dios te ama. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, solo hámelo saber. Y decirle: Señor, aquí estoy. Hay cosas en la vida que no entiendo, cosas que pasan, pero quiero darte la oportunidad, Señor. Quiero rendirme delante de tu presencia. Ya no tengo fuerza, ya no puedo más. Una vez más hago este llamado. ¿Hay alguien que quiera darle la oportunidad a Cristo? Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús. Si estás allí, solamente te quiero decir algo. Dile con tu corazón: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Perdona mis faltas. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mis actitudes, mi arrogancia y mi prepotencia. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque muchas veces las circunstancias me han endurecido mi corazón y no he logrado obtener nada con este orgullo. Y hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo ante tu presencia. Y reconozco que tú eres mi Dios, mi Salvador, el creador de los cielos y la tierra, Señor. ¿De qué me sirve tener tantas cosas? ¿De qué me sirve tener todo, Señor, y no tenerte a ti? Soy un miserable vagabundo, Señor. Porque la existencia, el sentido de la vida, eres tú, Señor. Eres tú el sentido de la vida. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque en ti hallamos el refugio y en ti hallamos ese gozo verdadero. Gracias, Dios mío, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres la puerta verdadera, la vid verdadera, Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Tú lo eres todo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias por salir al encuentro. Gracias por tocar nuestro corazón un día, Señor. Gracias por tener misericordia de mí, Señor. Un joven de la calle, un joven, Señor, que se la pasaba siempre en la calle y aún así, Señor, tuviste misericordia. Y hoy predica tu palabra, Señor. Solamente lo haces tú, Señor. Si lo hiciste en mi vida, sé que lo puedes hacer en muchas vidas más. Porque el día que te conocí, no paro de ver tu mano poderosa. El día que tuve un encuentro en tu vida, mi corazón se llenó de gozo y de paz. Y la paz no es la ausencia de adversidades y de problemas. La paz es tener gozo en medio de las adversidades. Y esa paz solamente se halla en Cristo, solamente en Él. Porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, sino que es diferente. Esa paz te hace dormir tranquilo.
Esa paz te hace vivir confiado en Él. Esa paz te lleva siempre a hacer la voluntad de Dios. Y no es más hermoso que vivir en paz. No es como esas expresiones que dicen muchos: bueno, ya que ha muerto, que viva en paz. No tengo que morir para vivir en paz, porque la paz me la dio Cristo. Y aunque esté en este mundo perverso, y aunque esté en este mundo que está patas arriba, Señor, yo tengo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y siempre te daré toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Yo espero que este tiempo que el Señor ha traído palabra, tanto ayer como hoy, sea un tiempo de refrigerio. Un tiempo que el Señor haya hablado a tu corazón. No te desanimes, ¿sabes? Yo sé que a veces cuando escuchamos palabras salimos llenos, fortalecidos, renovados. Pero no te quedes solo con esta palabra, sino continuamente lee la Biblia. Porque ¿qué he hecho yo? Yo simplemente te he leído algo que tú tienes en tus manos. Y quizás tú sales de aquí y dices: Señor, gracias por esta palabra. Pero es que el Señor quiere seguir hablando a tu vida, no solamente el día de hoy, sino que todos los días de tu vida. Cada vez que abras este libro y leas en voz alta, vas a escuchar la voz audible de Dios hablando a tu corazón. Porque esto es palabra de Dios. Nunca te apartes de ella. Aquí están las respuestas a todas tus incertidumbres. Aquí está la guía para todas tus decisiones. Aquí está la exhortación para que corregir todos los errores que estamos cometiendo. Aquí está todo. Aquí está todo. No lo busques en el hombre, búscalo aquí. Y está accesible. Si aquí hay alguien que no tiene una palabra, nosotros tenemos Biblias aquí. ¿Hay alguien que no tiene una Biblia aquí? Te la vamos a regalar. Levanta tu mano y te la regalamos. ¿Alguien no tiene Biblia? Queremos regalarte una. ¿Todos la tienen? Bueno, gloria a Dios. ¿No la tienes? Pues te vamos a dar una. Ahora te acerca mi hermana Yolanda. Ponte de pie, hermana. Mi hermana, ella te va a dar una Biblia para que tengas esa palabra a tus manos y puedas leerla en la intimidad y puedas escuchar cómo Dios nos habla a nuestros corazones. Amén. Para mí es un gozo, es un privilegio el poder estar el día de hoy, compartirles la palabra de Dios, hermano. Siempre oramos, ¿sabes? Por vosotros. Pero también les pido que estemos orando los unos por los otros. Que no caigamos en una zona de confort, de decir, bueno, este domingo vienen unos pastores y van a hablar a nuestros corazones, sino que te animes a invitar a alguien. Y te animo, mira, tienes un tiempo hasta que venga la próxima invitación a otro pastor. Ese periodo de tiempo comienza a sembrar la semilla. Comienza, yo quiero animarte más, quiero retarte. ¿Me estás escuchando? Quiero retarte a que te propongas en tu corazón traer a alguien el próximo culto a este lugar. ¿Vale? Que tú ores al Señor y le digas: Dios mío, ¿a quién? ¿Quién, Señor? ¿A quién quiere? ¿Qué alma quiere, Señor, que yo le prediques? Porque a lo mejor te puede sorprender y no vienes con uno, vienes con 10 personas que el Señor ha puesto delante de ti. Porque ya el Señor preparó el corazón. ¿Sabes? Hoy te compartí y te dije que había una mujer que escuchaba. ¿Pero por qué escuchó? Porque el Señor le puso en su corazón que escuchara. Y a lo mejor tú le vas a hablar a alguien y esas palabras la están escuchando 3 más. Que ya el Señor puso en su corazón escuchar lo que tú estabas hablando. Y a lo mejor al que le estás hablando no quiere venir, pero los otros 3 dicen: mira, nosotros queremos ir. Esa es la maravilla que hace Dios. Que no puedes experimentar esas cosas si tú no las haces. Si tú no predicas, no vas a ver cómo Dios respalda al que predica. Si no oras por un enfermo, no vas a ver sanidad. Si no eres capaz de hacer cosas, nunca vas a ver la gloria de Dios. Comienza a creer las promesas y las bendiciones de Dios. Y créeme, que en menos lo que pensamos, este lugar va a quedar pequeño. Porque hay mucha necesidad en este mundo. Y tú eres la luz del mundo. Ponte de pie, hermano. ¿Oramos una alabanza más? Vamos, bueno, ya...